¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió, Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, ya la has recibido. Tu fe te ha sanado. Al instante, el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús mientras glorificaba a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Vamos a hablar sobre la vida y la muerte, porque hoy es una cuestión que está por todos lados, esta cuestión de la celebración a la muerte. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57? Todos juntos leemos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta fecha tenemos en México 4 festejos. Se han pegado 4 festejos a la muerte. El festejo católico. Para el papado romano oficialmente se celebra el 31 de octubre como la víspera de Todos los Santos, así se llama. El 1 de noviembre, oficialmente, católicamente, se honra a los santos que ya salieron del purgatorio, que ya están allá en la gloria de Dios. Y el 2 de noviembre se celebra los muertos creyentes católicos que cumplieron todos los sacramentos católicos y que están en el purgatorio, que todavía están en el purgatorio, según la oficialía romana católica. Dentro de esta fe católica, pues entonces el 1 de noviembre es para honrar a estos santos que ya están en la gloria, y el 2 de noviembre es para recordarnos que están en el purgatorio los que todavía siguen ahí. Pero sin embargo, aún la popularidad católica piensa en su visión católica que el 1 de noviembre es para los niños difuntos y el 2 de noviembre es para los difuntos adultos, el pensamiento popular, ¿no? Un sacerdote no diría eso. Pero también se está celebrando lo que la cultura prehispánica nos legó, que por eso se hace ofrenda a los muertos. Un sacerdote católico diría, no, a los muertos no hay que ofrendarles. Está bien, pero bueno, ¿de dónde traemos esto? De lo que heredamos del mundo prehispánico. En realidad el mundo prehispánico tenía una preferencia muy alta por esta fecha, porque agrícolamente era cuando se cosechaba y se iniciaba entonces un nuevo periodo de vida. Y la intención era que al cosechar se le estaba robando a la tierra pues la vida, ¿no? Porque se cosecha el fruto y se lo trae uno y se muere, diríamos, se muere nuestro estómago. Y entonces la idea o la visión ahí era, a esa muerte que se le da a la vegetación, pues hay que honrarla. Y también entonces de ahí honrar a los muertos. En cada región de México es diferente la manera en que hay la celebración, pero casi todas las regiones mexicanas, sobre todo del centro para el sur, es esta tradición, la que ustedes ven. Algunas tradiciones se quedan toda la noche ahí en su sepulcro, ¿no? La mayoría de las familias se hacen ofrendas a los muertos. A lo mejor tú estás conviviendo todavía con esa situación donde uno de los integrantes familiares todavía tiene su ofrendita por ahí. Es costumbre que los niños, en base a esta tradición, se vistan de calaveras y entonces se pide para su calaverita, ¿no? ¿Alguno de ustedes pidió para su calaverita de niño? Tú sí pediste. Oh. Yo pedí para el Halloween, pero no para la calaverita. Porque esa es la tercera celebración que está en México. Ya es otra tercera, que es la celebración del Halloween.
Esa tradición viene de Norteamérica y normalmente desde hace mucho tiempo se celebraba en el norte del país, que estaba más cercano a la frontera norteamericana. Pero ya se ha extendido y ahora ya casi en todo México se está celebrando también al Halloween y visten a los niños de brujitas y demonios, ¿verdad? Esa tradición viene por un festejo de Europa, importado de Europa a Estados Unidos, donde por tradiciones de los celtas allá en Europa, la intención es que la secta, la tradición religiosa, los sacerdotes que se llamaban druidas, en esa época, en ese Halloween, en ese día, que era cambio de temporada de cosecha con la misma visión de la cosecha, lo que hacían era vestirse de demonios. Normalmente sacrificaban animales y se vestían de lo que se sacrificaban de las cabezas, de lo que sacaban de la cara del animal, se lo ponían en su cara y se iban a las casas para pedir ofrendas, y en una de esas ya se tenía designado a qué casa se le iba a quitar una virgen y se le iba a sacrificar a su dios de esa época. Y entonces lo que eran demonios, ellos representaban demonios y las casas asustadas tenían que poner ofrendas para que no llegara el demonio a la casa. Por eso tantas películas de terror, ¿no? Sí, te ves por todos lados. ¿Te gusta ver películas de terror? Por ahí sí, hay unos que sí les gusta ver películas de terror. Ay, qué miedo, ¿ah? En esa tradición los niños se visten de demonitos o brujos o monstruos y andan pidiendo dulces, ¿no? Andan pidiendo dulces porque esa es la tradición. No es la calaverita, son los dulces. Pero por otro lado hay una cuarta que se está instalando lamentablemente en México, que es un Halloween, pero de los satánicos. En Estados Unidos el satanismo es una religión que muchas veces la mayoría no está sacrificando cosas, pero algunos sí, lamentablemente, y en México no se diga. Entonces también entran estos grupos satanistas que para el 31 de octubre esta fecha la tienen como una fecha importante para celebrar la muerte. ¿Quién es para ellos el rey de la muerte? Pues Satanás. Y entonces ofrendan a Satanás animales y hasta bebés y jovencitas vírgenes, emulando esos sacrificios celtas. Entonces son 4 tradiciones las que están ahorita conviviendo en nuestro país. Nosotros, ¿qué celebramos el 31 de octubre? Pues la vida. En sí lo que estamos celebrando es la Reforma Protestante, el inicio de la Reforma Protestante que dio lugar en 1517, cuando Martín Lutero inicia una revolución que permite que ahora tengamos la Biblia aquí y tengamos libertad religiosa. Es toda una gran reforma. Entonces nosotros celebramos eso porque no estamos celebrando. Pues celebramos esto de la vida con la intención de que los niños no anden con su gusanito de que los visten de brujos y andan ahí pidiendo dulces, ¿no? ¿No lo vas a vestir de brujo, de brujas? ¿No? Sí, por favor, de aquí y ahí ya tengo mi disfraz de brujita para mi hijo, por favor. Ahora, ¿por qué las culturas celebran la muerte? Voy a dar algunas cuestiones. Primero, por el miedo a la muerte, por miedo a la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte. Un presidente de Estados Unidos, Benjamin Franklin, dijo: solo hay 2 cosas ciertas en la vida: la muerte y los impuestos. Aunque los impuestos igual algunos lo evaden, pero no así la muerte. Nadie puede evadir la muerte. Tú sabes que desde que naces inicias el proceso a morir. ¿A dónde vas a ir en unos años? Pon tú en 100 años, algunos van a vivir más de 100 años, yo espero. ¿A dónde al final qué va a pasar contigo? Nos vamos a morir si no llega antes Jesucristo. Podemos tratar de evadir el tema, pero no evadir el hecho. Y resulta que México es una cultura que prefiere reírse de la muerte y entonces está acostumbrada a reírse de la muerte. Por eso el mexicano tiene algo muy característico con la muerte, que se ríe con la muerte, aunque a la hora en que llega la muerte realmente se apanica. Y ahí tú ves los
los entierros del sector mayoritario en sus creencias, porque se van a ir al purgatorio, aunque haya sido el mejor católico, para ellos se va al purgatorio, y hasta gente que se quiere tirar a la tumba, ¿verdad? Del que se fue, pero que no se vaya, y déjame, yo me entierro con él, y ahí van. ¿Por qué? Porque es esa situación del miedo a la muerte. Ciertamente, el problema de la muerte, pues es una respuesta natural, el miedo a la muerte, porque ciertamente llegó la muerte. ¿Nosotros como seres humanos estábamos destinados a la muerte? No, Dios nos creó y nos puso en un paraíso, y nuestro cuerpo tendría un alimento especial de un fruto del árbol de la vida. Cuando lees Génesis capítulo 2 te das cuenta que puso dos árboles importantes, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Por qué tuvo que sacar Dios a la pareja Adán y Eva del paraíso para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre? Ya no vas a poder estar viviendo para siempre, y entonces empieza nuestra realidad en la cual estamos nosotros con cuerpos mortales. Pero no fuimos diseñados para la muerte. Ten claro, como seres humanos, Dios nos diseñó para vivir en la eternidad. Así es que, ¿por qué sentirnos tan abrumados por el aguijón de la muerte? Porque el problema del pecado nos hace que tengamos claro que también estamos destinados a una vida eterna o a una muerte eterna. Y esto lo tiene muy claro en la Biblia. Todos resucitaremos, algunos para condenación y otros para vida eterna. Eso lo tiene muy claro Dios, y por eso hay un plan de rescate. Ahora, otras cosas que vienen por el miedo a la muerte. Por lo desconocido. No sabemos qué va a pasar cuando muramos. Esto no lo sabemos. No hay forma de saber realmente qué va a pasar, porque nadie ha venido de la muerte. Aunque por ahí aparezca quien vio una luz y que de repente resucitó, y hay una luz bonita, y eso no lo podemos saber. Hay muchos que han venido así en un ataque cardíaco y no vieron ninguna lucecita, y sí, lo que experimentaron no fue nada agradable. Así es que realmente este mundo de la muerte no lo podemos saber, y la Biblia dice que no te pongas a investigar con los muertos. Está muy claramente señalado que aquel que invoca a los muertos o que habla con lo muerto está repudiando a Dios, y Dios le advierte. Deuteronomio 18:11 dice que no haya encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. ¿Qué significa abominación a Jehová? ¿Qué significa? Vómito. Es algo que le hace vomitar a Dios, algo que le hace muy desagradable a alguien que está consultando a los muertos. Y creo que en nuestra cultura es común que escuchemos que hay gente que anda haciendo eso. De hecho, en la cultura norteamericana y casi en el mundo es algo común, ¿eh? Cuando tú juegas, hay un jueguito que se llama la Ouija, ¿te acuerdas? Cuando tú juegas con la Ouija, yo espero que no hayas jugado con la Ouija y que instruyas bien claramente, porque uno lo puede tomar como un jueguito, pero realmente se desatan cuestiones que Dios no quiere que tú estés con ese mover de la Ouija, ¿no? Por otro lado, bueno, déjame platicarte una experiencia. Dentro de las cosas que Dios usó para que mi mamá se convirtiera, ella vivía en Torreón, Coahuila, y era bien amiguera de esas mujeres que, como no le iba tan mal económicamente, se juntaba con otras igual, se codeaba con la alta sociedad, jugaban canasta, le gustaba jugar cartas. Y en uno de esos momentos, alguien sacó una ouija y la puso ahí en la mesa. Y se pusieron a jugar. ¿Has visto cómo se juega? Se ponen las manos y que pregúntale, es el espíritu, a ver quién es, y pum, se pone ahí a escribir. Y ella se retiró, pero las amigachas,
Le dice, no, Liz, a ver tú, pon la mano. Y entonces ella, ay, fastidia, bueno, ándale, pues no creo en esas cosas, no es cierto. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba mi papá? Y, Felipe. Y sí se llamaba Felipe. A ver, ¿y qué mensaje me tiene? Entonces, pum, empieza, dice que empezó. Y ahí ya ven que van escribiendo, ¿no? Las letras. Y entonces dice que le apareció una frase. Los errores del pasado se reflejarán en el porvenir. Tú una frasezota. Cuando ella terminó de leer toda la frase, o leyeron toda la frase, ella se puso blanca porque dice, era de las cosas, de las frases que decía, bueno, cuando ella me platicó, tu abuelito, eran de las frases, entonces yo me puse helada. Y entonces ya, una última pregunta, Liz, ¿cómo se llama mi mamá? Y empieza a escribir, Sara, Sahara, Sa-H-Ara, ¿no? Y entonces ella dice, ay, ya, ay, ella se llama Sara, no Sahara, así es que se equivocaron, eso no es un chiste, que ya, se quitó el susto, ¿no? Pasaron como 6 meses y ella fue a ver a mi abuelita, a visitarla, porque vivíamos en Torreón y mi abuelita es de Zitácuaro, era de Zitácuaro. Entonces iba cada año a visitarla, la visitó, hola, ¿qué tal? Que no le dijo nada porque mi abuelita era bien cristiana. ¿Qué le hubieras dicho tú a tu hija si anda en esas cosas? No juegues con eso, Dios te va a castigar. Pues ella no dijo nada, ya sabía cómo era, pero en eso, en el cuarto de mi abuelita había documentos y entonces saca los documentos y ve el acta de nacimiento de mi abuelita, de su mamá. Y le dice, ay, mamá, te escribieron mal el acta. No, mija, así me llamo. No, te escribieron mal. Sara, dice. ¿Verdad que tú eres Sara? No, yo soy Sara, pero pues es Sara porque se equivocaron. Entonces ella se quedó helada y le platica a mi mamá, a mi abuelita. Y entonces mi abuelita se puso, pues también, hija, estás mal, estás jugando fuera de los parámetros de Dios, y empezó a darle una regañiza. Mi mamá a pocos meses, se encuentra con un misionero norteamericano y se encuentra con Cristo. Había una sed en ella, ya no quería estar metida en esas cosas porque sabía, a ver, ¿quién hablaba? ¿El abuelito? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Quién estaba hablando? ¿A quién se movió ahí? Lo demoníaco, lo satánico. ¿Sí existe lo satánico? Sí existe lo satánico. Por eso la advertencia de Dios, no te metas en esas cosas de lo sobrenatural. Y luego me platico. Ay, hay tantas cosas que les puedo platicar. Ya mejor no les platico para la siguiente. No, porque van a empezar no van a dormir. Bueno, ¿por qué otra razón? ¿Por qué otra razón el temor a la muerte? Por la pérdida de control. Job 17, 13 y 14. A ver, búsquenlo para que ya dejen de pensar en esas cosas. Job 17, 13 y 14. ¿Qué sentía Job? Porque Job estaba a un paso de la muerte. 13, Job 17, 13 y 14. A ver, alguien que lo lea el 13, nada más el 13. A ver, Oli. No, Job 17, 13. 17. Si el único... ¿Qué estaba pensando ya Job? Que se iba a morir. Mi cama es en la oscuridad. Y el 13, el 14. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, y a los gusanos mi madre y mi hermano. ¿Qué experimentaba Job por lo que estaba pasando? Que ya estaba a un paso de morir y que lo único que le quedaba era la corrupción. ¿Qué pasa con el cuerpo en la muerte? Queda inmóvil, los gusanos se lo comen
y no hay ningún control. ¿Por qué tememos a la muerte? Porque perderemos el control. No tenemos ningún control. De hecho, tú ves a la persona que falleció y pues te duele mucho porque era una persona que activa, pero ahora la ves totalmente sin control. Ya no tiene vida en su cuerpo. Por otro lado, evidentemente por el dolor de la separación. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque le tenemos miedo a la separación. Nos vamos a separar de nuestros seres queridos y nosotros, por eso, pues este asunto de la muerte, pues es algo que nos duele porque nuestros seres queridos se van a otro lugar. En la muerte física estamos separados de los que amamos en esta tierra. Y también nosotros nos separamos de lo que tanto amamos en este mundo. Y normalmente nos comportamos como si realmente nos importara tanto el dinero y las posesiones, ¿no? Damos la vida por eso. Pero fíjense que a la hora en que se está muriendo, cuando le han preguntado a la gente qué anhelaría haber hecho más o pasado más tiempo si tuviera la oportunidad de tener un año más de vida, todos dicen, me hubiera gustado pasar más tiempo con mi familia. Nadie está diciendo, me hubiera gustado tener mejor negocio, emprender, estaría yo haciendo más dinero. Nadie dice eso, porque es hasta la hora de la muerte cuando se da cuenta la gente de lo realmente valioso que tiene alrededor. Y eso duele, y eso es parte del miedo. Y el principal miedo a la muerte, pero hay un principal miedo a la muerte, que es el juicio de Dios. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Por qué hay miedo a la muerte? Debe de haberlo, porque viene el juicio. En Mateo 25:41 Jesús relata esto que está él advirtiendo aún a sus discípulos, que les está diciendo, muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros te alabábamos y en tu nombre sacamos demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 nos habla de lo que viene después de la muerte, que es el juicio ante el gran trono blanco. Y ahí nos habla que el mar, dice, vomitó a sus muertos, es decir, va a haber una resurrección. Y dice, vi muertos de los importantes y de los humildes de pie ante Dios, o sea, todos. Y entonces dice que los libros serán abiertos y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y si la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué pasa con ese juicio tratándose de libros según las obras? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasaría si nada más fuera eso? Porque ahorita les voy a decir qué más dice. Mal, ¿verdad? O sea, la muerte, el juicio y la eternidad, tenemos un problema. Pero gracias a Dios, ahí mismo en ese capítulo nos dice, dentro de los libros que se abrieron, había un libro abierto, que es el libro de la vida. Y dice, todos los que estuvieron inscritos en el libro de la vida, no fueron al lago del fuego. Y entonces ya el capítulo 21 y 22 nos dice hacia dónde vamos. Todos aquellos que están inscritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué maravilloso! Entonces aquí ya nos da una señal de cómo es que nosotros podemos afrontar este asunto de la muerte. ¿Cómo afrontamos entonces el asunto de la muerte? Porque a Dios le preocupa, mira, le preocupa tu vida así como la estás viviendo, pero más le preocupa dónde vas a vivir la eternidad. Si la vas a vivir en el lago de fuego
o en la condenación eterna o en la gloria eterna. A Dios le preocupa eso. Dios está muy preocupado. A diferencia de los animales, Dios no sopló sobre los animales aliento de vida, su aliento de vida. Por lo tanto, el ser humano está destinado para tener su aliento eterno de Dios. Por lo tanto, todo ser humano será resucitado, ya sea para gloria o ya sea para condenación eterna. Esa es la diferencia con los animalitos. Los animalitos no van a padecer esa situación. Nosotros sí. Todo ser humano tiene un alma, tiene un espíritu, y todo eso va a ser expuesto en la resurrección total de los cuerpos a una situación. O tus libros o tu nombre está escrito solo en el libro de las obras, o tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo confrontamos? Mira, escucha lo que dice Dios, y lo dice desde el Antiguo Testamento. Dice: venid y pongámonos a cuenta, dice el Señor. ¿Son tus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? Preparar al hombre para que la muerte no sea ese lugar de juicio eterno. Nos quiere preparar porque Dios sabe que todos pecamos y que todos estamos destituidos de Dios. Pero Dios está llamando para que vayamos a Dios y nos pongamos a cuenta. En 2 de Pedro 3:9 dice el propósito, el deseo de Dios. Dice: Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Que todos procedan al qué? ¿Qué es el arrepentimiento? Es diferente al remordimiento, Remordimiento es sentirnos mal. Pero ¿qué pasa con el borrachín, golpeador de la esposa, que la golpea por borracho, después la cruda, después se da cuenta, ve que la esposa ya se va, no, por favor, no, le llora, le sufre, y la esposa regresa, pasa una semana, 2 semanas, ¿y qué pasa después? Hubo remordimiento, pero no hubo. Y a veces el ejemplo no es tan drástico, pero a veces el ejemplo tiene que ver con vidas que a lo mejor no son tan inmorales y no hacen cosas así como estas que te comento, pero que deciden: ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí. Y luego, ¿qué pasa? No pueden leer la Biblia. La leen un rato y ya la dejan de leer, aunque se hayan comprometido, porque hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Entonces, ponerse a cuentas con Dios tiene que ver con lo que Jesucristo vino a ofrecer. Juan capítulo 3, vamos a ver Juan capítulo 3. Es importante que tú lo veas, esta oferta de Jesús a nuestras vidas y este camino que está abierto para todo aquel que está en necesidad de cambio, que está queriendo pasar ya no de un remordimiento, sino a un verdadero arrepentimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está la clave. Nosotros, ¿cómo podemos realmente arrepentirnos y cambiar el giro de nuestras vidas? ¿Cómo podemos realmente pasar del remordimiento
al arrepentimiento por una obra de Dios en nuestras vidas, que es nacer al Espíritu de Dios. Nacer al Espíritu de Dios. Si yo no puedo leer la Biblia, si yo no puedo hacer los cambios, tener la claridad, yo no puedo. Yo no puedo, Señor, si tú no me cambias, yo no puedo. Y así, en esa humildad, aceptar, yo no puedo, Señor, tú sabes por dónde ando. Y solo, Señor, en tu misericordia me puedes cambiar. Porque yo no quiero ni esta vida, ni la vida que me tocaría si muero. Yo no quiero, yo sé que ante ti estoy mal. Quiero, Señor, humildemente te pido que me des la oportunidad de nacer a tu Espíritu Santo. Reconozco que no tengo tu Espíritu, lo quiero tener. E ir en esa humildad de decir, no lo merezco, por misericordia me lo puedes dar. Si no me lo das, entiendo que no te puedo reclamar, pero Señor, humildemente te lo pido, por amor a tu nombre. Es más, no por mí, por mi familia, no por mí, por mis papás, a lo mejor por tus hijos. O sea, haz un cambio especial de tal manera que yo no esté, en vez de ser de maldición, realmente ser de bendición para los míos. Permíteme dejar un legado de bendición. ¿Qué crees que va a hacer Jesús con una oración así y una actitud así? ¿Qué va a hacer Jesús? Por misericordia. El Señor, cuando era la clave, porque el Señor no resistía, cuando le rogaban, cuando clamaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ves alguno en el Evangelio que Jesús haya resistido? Se resistió con una, ¿te acuerdas? Con una sirofenicia, que le decía, sana a mi hija, Hijo de David, sana a mi hija que está endemoniada, Señor, Hijo de David, sáname. ¿Y qué hizo el Señor? Nada, hasta le puso dificultad, le dice, el pan es para los hijos, no es para los perrillos, probando la humildad de ella. Una gente orgullosa, ay, pues ¿para qué quiero? Ya, me voy. El orgullo es tremendo. Pero no, ella dice, ay, sí, pero aún los perrillos comen de ese pan, Señor. Mostrando la humildad tan grande que había manifestado. Señor, yo sé que no lo merezco, pero aún los perrillos, Señor, comen de ese pan. ¿No me podrías dar tú en misericordia de ese pan? Aún dame una migaja de tu espíritu. ¿Y qué crees que va a hacer el Señor cuando es una migaja de su espíritu? Porque dice que el espíritu no se da con medida. Mira, díselo así, el Señor es abundante. Entonces, ponerse a cuenta con Dios es rendirse ante Él. Y esto es lo mejor que puede pasar. Mi mamá le costó mucho trabajo aceptar a Cristo. El misionero con el que contactó era un misionero norteamericano que llegó a Torreón y que se dedicaba a enseñar inglés. Y ya que estaba enseñando inglés, entonces les empezaba a hablar de Jesucristo. Y mi papá lo contrató porque tenía que ir a Estados Unidos y tenía que aprender algo de inglés. Y entonces le enseñaba inglés. Y en una de esas empezó a hablarle de Jesucristo. Mi papá era resistente. Entonces le dice, no, a mí no. Pero allá en la casa hay una bruja, con ella sí. ¿De veras me permite hablar con? Sí, le invita a comer, es más. Bueno, sí, ya lo invitó a comer. Y pues mamá estaba tocada por esta experiencia que te comenté. Y entonces hablaba con Bob Klingan. Y en esas charlas, pues Bob trataba de hacerle ver del amor de Dios, de Jesucristo, de la oferta de Dios hacia su vida. Y ella se resistía porque decía, es que mire, sí puedo creer que Jesús existió históricamente, sí lo puedo creer, pero no puedo creer que Jesucristo haya sido Dios, eso no lo puedo creer. Fue un hombre, pero no Dios, yo no puedo creer eso. Era tanta su insistencia en eso que
el misionero le dijo, mire, Elizabeth, después ya le llamó Liz, pero en ese entonces no. Mire, Elizabeth, yo no sé qué es lo que piensa usted de Jesús, pero sí sé que Jesús la está buscando y que usted le necesita. Porque ya le había platicado un poco de los problemas con la familia, con mi papá y todo lo que traía ella. Pero sí sé que usted le necesita. A Jesús no le preocupa que usted no le dé el rango de Dios, como quiera creer si es Dios o no, pero sí considérelo como su Salvador. ¿Y por qué no lo acepta ahorita? Y deje para después ese asunto. Pero Él sí es un Salvador, Él murió por usted. ¿No le gustaría aceptarlo como Salvador de su alma? Y en ese momento se quebrantó mi mamá y llorando le dice, sí lo necesito, estoy cansada, mi corazón está cansado y yo necesito a Jesús en mi corazón. Y entonces oraron la oración que ahorita voy a hacer, pidiendo que Jesucristo entrara en la vida de mi mamá. Y efectivamente Jesús entró en la vida de mamá, hizo cambios formidables, como yo creo que muchos de ustedes ya lo han experimentado, ¿verdad? Cuando Jesús entra a nuestras vidas. Por eso Jesucristo dice, de cierto te digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es fabuloso porque entonces te das cuenta que el miedo a la muerte se ha ido. Se ha ido el miedo a la muerte. Y así puedes estar viviendo en la realidad de la victoria de Jesucristo. Porque su victoria ahora resulta que Dios te empieza a mostrar que sí se pueden hacer los cambios. Por eso estamos aquí. Porque paso a paso Dios va obrando de tal forma que se manifiesta en cambios en nuestras vidas. Por eso dice San Pablo, en lo que leímos, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si el aguijón de la muerte es el pecado, y por el pecado viene el juicio y la ley, mas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino para precisamente cambiar el corazón necesitado de Él, que quiere un cambio, que ya no puede seguir así. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Y en este momento, pues, está presente este asunto de la muerte. En estos momentos son propicios para recordar nuestras pérdidas, personas amadas que ya partieron. Pero también es propicio para pensar en nuestra propia condición eterna y nuestra situación espiritual. Es propicio para que nosotros nos ubiquemos en la realidad de que Jesucristo está vivo hoy y Él tiene palabra para ti. Y te dice Él que es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener una vida espiritual que viene de Dios y su propio espíritu está disponible para que entre a tu vida. Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo está llamando. A lo mejor tú ya estás de acuerdo en que si no hay un cambio en tu vida, tu situación no mejorará. Y ya no tienes muchas salidas porque quizás ya has probado demasiado. Quizás ya llegó el momento en que te rindas y le digas al Señor, Señor, me rindo, te necesito. ¿Podrías, Señor, entrar a mi vida? Humildemente lo pido, Señor. No lo pido exigiendo, porque sé que no lo merezco, pero lo pido en humildad. Tú has hecho cambios en otros. Puedes cambiar mi vida, Señor. Dame la oportunidad de hacer un cambio, porque tú, Señor, veniste a eso.
Moriste en la cruz por mis pecados. Yo debí de haber muerto en esa cruz, pero tú lo hiciste. Y ahora puedo estar en la confianza de que por ti puedo ser libre del pecado y de la muerte. Señor, ayúdame a vivir, porque tú eres la vida verdadera. Dame la oportunidad de experimentar la vida que tú ofreces. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.